Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro tercer día de poder ver un poco más allá en el tema de biodescodificación. Mi nombre es Beatriz Vergara y hoy vengo a pasar junto a ustedes un momento en el cual podamos comprender un poco más de qué hablan algunos autores que son parte de biodescodificación, que forman parte de biodescodificación, los que nos hacen mostrar ese instante de conciencia donde podemos decir, yo estoy ahí, yo me veo reflejada en eso. Ahí está lo que quiero ver, cómo lo hago, cómo lo transformo, qué herramientas tengo. Y una de esas herramientas que siempre vamos a trabajar es en nuestros inicios, el centramiento. Así que tomemos todo nuestro espacio, ponemos nuestros dos pies en el piso, nuestra columna completamente recta, tomamos una inhalación profunda, inhalamos, retenemos y exhalamos. Y de manera muy suave, dense este espacio para ustedes en fraternidad y en amor. Y tomen una respiración profunda, retengan y exhalen. Y pueden cerrar muy lentamente los ojos y tenerlos de manera suave. Toman una respiración profunda, inhala, retienen y exhalan. Y una vez más, toman una respiración profunda, inhala, retienen y exhalan. Y hacen un recuento de todo su cuerpo, a ver si hay alguna energía que esté estancada, si hay algún movimiento, una fatiga en el cuerpo. Simplemente se mueven un poco, toman una respiración profunda a su ritmo, a su modo y exhalan. Y haces nuevamente un recuento en todo tu cuerpo, si hay alguna resistencia, si hay una parte dentro de ti que no quiere cambiar, simplemente baja, baja esa ansiedad de vivir y respira. Date el permiso y el espacio de respirar. Y tomas una respiración profunda, retienes y exhalas. Y vuelves a tu respiración normal, en la cual simplemente vas a ignorar esos pensamientos y vas a aislarte de ese factor de la sensación del cuerpo y simplemente encuentras en qué parte de tu cuerpo sientes alguna intensidad. Esa alarma de ansiedad que podemos mostrar. Verifícalo. Si es en el pecho, en el cuello o en la barriga. Y te vas a enfocar en esa sensación de la que da el alarma. Enfócate en ese lugar, consiguiendo separar el alma de todos los pensamientos que te llegan. Y en ese espacio mental que ya no estás jugando ni interactuando, simplemente saca de ti esos pensamientos ansiosos. Que no se queden, simplemente que pasen. Si tienes algún sufrimiento o algún pensamiento recurrente, simplemente deja que pase. Enfócate en solo respirar, en solo mantener tu respiración, porque de allí parte el proceso de la tranquilidad. Y si notas algún malestar que genere ansiedad física, simplemente deja que pase. Y deja de pensar y vacía tu mente y vuelve a tomar una respiración profunda. Y ahora voy a contar los segundos. 4 segundos y tú vas a inhalar. 4 segundos y lo vas a retener. Y 6 segundos y vas a exhalar. Y comenzamos. Inhalamos en 1, 2, 3, 4.
Retenemos en 1, 2, 3, 4. Muy lentamente exhalamos en 3, 4, 5 y 6. Y una vez más, inhalamos. 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez más, inhalamos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así permitimos simplemente liberar nuestro cuerpo. Si presentó alguna resistencia ya con esas respiraciones, pudo sacarlas, pudo cambiar. Y así te sientes mejor y te preparas para estar en armonía, en luz y en paz. Y así sientes como tus fosas nasales están presentes cuando inhalas y cuando exhalas. Y es válido porque están aquí. Así que ya estás en tu espacio, en tu tiempo, y te das el permiso de dejar esa ansiedad. Y muy lentamente vas a mover tus pies, vas a mover tus manos y te das el espacio para vivir este presente aquí y ahora. Y vuelves a la realidad. Es hora de comenzar. Ejercicios de respiración vamos a hacer todos los días. Por tiempos, por espacios, a su forma, a ritmos un poco más lentos, a ritmos un poco más rápidos, que nos van a sacar de nuestra estructura y de lo que nosotros creemos que es lo conocido. Y nos permite simplemente poder trabajar con nuestro cerebro. Y es que vamos a empezar de lleno con las 5 leyes biológicas de Rick Hammer. Y estas 5 leyes me recuerdan muy bien una historia que no tiene nada que ver con Hammer, pero que a su vez va mostrando algo que presentó Hammer durante su vida. Y es que llegó un muchacho nuevo a un monasterio y le dieron la responsabilidad de cuidar el jardín. Este muchacho sin experiencia alguna agarraba toda la maleza, limpiaba todo y sentía que lo estaba haciendo muy bien porque lo hacía rápido y todo lo dejaba como él creía que era lo correcto. Hasta que una de esas personas sabias, su maestro, se acercó y le empezó a explicar qué hierbas debía deforestar primero, qué hierbas tenía que deforestar después, cómo tenía que podar las plantas. Y de una manera muy lenta y con mucha calma, se prestó el espacio para enseñarle a este muchacho cómo podar un jardín. Lo mismo ocurre en este máster y lo mismo ocurre en las 5 leyes biológicas. Porque nadie puede empezar por una segunda ley sin haber conocido la primera. Y aun y cuando la ley 3 es la más bella de todas, tampoco puedes empezar por la tercera ley. Porque no puedes empezar en la tercera si no has conocido la primera. Y así sucesivamente se va dando un orden de el por qué va primero una ley y después otra. ¿Qué trae a ello para nosotros? Paciencia. Algo que actualmente no está tan bien visto. Es muy chic decir, es que yo no tengo paciencia. Da mucha ínfula decir, yo no estoy para eso. No estoy para tener esa paciencia. En realidad es que el sistema nervioso tan neurótico que tiene no le permite poder esperar los tiempos en los cuales llegan las situaciones de vida que llegan. Y es que pueden tratar de apresurar el crecimiento de cualquier cosa en la vida. Pero ese crecimiento viene basado en un tiempo, un espacio y una armonía. Si los jóvenes de 20 años tuvieran la experiencia de las personas de 60, le aseguro que no tuvieran tantos errores como todos los presentamos a los 20 años. Pero ¿qué ocurre? Que el precio de la inmadurez se paga.
Y esa inmadurez es la que me va a permitir a mí que mientras más veces caiga en ella, voy a ser más sapiente, si tengo un espacio de luz, a los 60 años. Y es que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y eso está en nuestra primera ley. La primera ley de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica de Rick Hammer no hablan otra cosa, es que el trauma es el detonante. Y a esta ley se le llamó, o le llamó Hammer, la ley del hierro del cáncer, porque él descubrió todo esto a partir de los estudios de cáncer que él hacía en las clínicas. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en esta primera ley, Hammer logra observar que el hecho que aparezca el cáncer viene aunado a un trauma. Entonces usted va a decir, Beatriz, yo tengo cantidad de traumas. Sí, perfecto. Usted puede tener cantidad de traumas, pero el que le generó el cáncer va directamente a un trauma. Ahora bien, ¿cómo usted va a comprender cuál es su único trauma? ¿Cómo ocurre en él? Y es que para esta primera ley hay 3 funciones correlativas. Estas 3 funciones correlativas se van a mostrar con un primer criterio. Y este primer criterio lo vimos el día de ayer. Cómo el cerebro, el órgano y la psique y se programan como por sorpresa. En el cual usted determina que ha programado un trauma, como que ya lo vi. Ahí está. Y ese síndrome de Drick-Hammer gracias, Gloria. Hola, ¿Logran ver las ¿me pantallas? escuchan? Profe, ¿me escuchas? Ajá, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok. Es que Viviana, creo que sí, estamos teniendo cariño, problemas de conexión. ya estoy aquí. Sí, sí, ya estamos activos otra vez. Listo, por aquí estoy atento. Ajá, gracias. Ahora sí se escucha, Diver. Ok, gracias. Entonces, voy a volver a decir el primer criterio. El primer criterio es cómo programo mi vida. Sí, sí, Adriana, voy a comenzar nuevamente con el primer criterio de la primera ley. Y el primer criterio es cómo programo mi vida. Y es cómo la psiquis, cerebro y órgano se impactan a través de qué? De una programación, que la vimos ayer. ¿Cuál es esa programación? Me tomó por sorpresa, lo viví en soledad, lo viví dramáticamente y no le vi la solución. Cuando yo veo en mí ese conflicto que tengo con mis 4 programantes, eso es imposible decir, no, era un solo programante. No, tiene los 4. Cuando usted tiene esos 4 programantes y usted ha visto que obviamente tiene una enfermedad, porque es la única manera en que su psique, cerebro y órganos se vean afectados, entonces pasamos a un segundo criterio. Y ese segundo criterio es poder observar que el conflicto. Presentamos un conflicto. Ya lo tengo determinado por todo aquello que ya vi en la primera. Ese conflicto va a determinar a lo que lleva por nombre síndrome de Drick-Hammer o Bioshock. Y ese síndrome de Drick-Hammer o Bioshock
va a ser el sentido biológico, que se va a llamar físicamente dentro de mí, con un estudio de una resonancia en mi cerebro, es decir, yo voy a poder visualizar el conflicto. Cerebro, hay una manchita, ¿para qué? Para poder ver el conflicto. Entonces, así podría llevar el segundo criterio. Vuelvo a repetir el segundo criterio. A ver si se escucha. Ok. Ujú. Ok, demos 3 minutos. Muévanse en 3 minutos, muévanse, vayan al baño, 3 minutos. Nos incorporamos, nos incorporamos en estos minutos para ustedes. Por favor, avísenme los que ya está el Rafael. Rafael, ¿me escuchas? Te estoy viendo a ti. Ok, me vas a ir haciendo señas, por favor, porque voy a estar atento a ti para ver si se detiene o si no. Uno de los temas más importantes dentro de la biodescodificación es la nueva medicina germánica con las 5 leyes de Rick Hammer. Para mí es importante que así sea de manera muy cortita, ustedes puedan comprender, porque en 5 minutos puedo decir las 5 leyes. Entonces, voy a volver a comenzar. Nuestra primera ley del hierro es la ley del hierro del cáncer. Y esta ley salió por los estudios que se habían realizado con respecto a que a personas con cáncer en la parte de fumadores, en la parte de cáncer de pulmón, que decían y asociaban que era con fumadores. Él se dio cuenta que no todo el que tenía cáncer de hígado era fumador.
Entonces dijo que había algo más allá y empezó a hacer estudios en puras personas con cáncer. ¿Qué ocurría? Como era un médico que tenía completamente a su disposición todo un hospital, ¿qué pasó? Pasó que empezó a hacer estudios, pero también empezó a oír a esas personas que se internaban en el área de oncología y empezó a comprender que todas las personas tenían un conflicto. Ahora bien, él se dio cuenta que en su primera función correlativa, porque la ley del hierro del cáncer tiene 3 funciones correlativas. La primera función correlativa habla del programa especial biológico. Ese programa especial biológico, es decir, cómo vemos ese conflicto, se produce en psique, cerebro y órgano. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en desincronía, obviamente, mi psique va por un lado, mi cerebro por otro y mi órgano por otro. Y eso es lo que va a generar la enfermedad. Entonces, ante aquellas personas con cáncer, había una desincronía en psique, cerebro y órgano. Ahora bien, ¿por qué se da eso? ¿Por qué las personas tenían la enfermedad? Ah, porque las personas programan por medio de 4 cosas. Lo viví en soledad, lo viví dramáticamente, no vi la solución y me tomó por sorpresa. Y a esto se le llama los programantes. Estos programantes van a originar los DHS, que son los síndromes de Dick-Hammer o el BioShock. Es decir, toda persona tiene un BioShock si y solo si ha cumplido sus 4 programantes. Hasta ahí llega la primera función correlativa. Pasamos a una segunda función correlativa de esta primera ley biológica, y esta segunda función correlativa nos va a venir a mostrar cómo un conflicto determina el síndrome de Dick-Hammer o el BioShock. Y esto se hace como programándolo con los 4 programantes que ya hablamos. Eso va a hacer que se localice en el cerebro una manchita, que a eso es lo que le llamamos foco de Hammer. Es decir, el trauma se visualiza en el cerebro de la persona. Por medio de un estudio, se logra ver el cerebro de la persona y se logra ver la mancha. Y según la posición de la mancha, va a saber qué órgano está afectado. A eso se le llamó el foco de Hammer. Obviamente, ustedes no van a decirle, quiero hacer una resonancia de esa, o tal vez tengan la capacidad económica como, para yo ver esa manchita. Entonces, el médico va a ver la manchita, el que esté bajo la lupa de Hammer, va a ver la manchita y va a decir, está tocado tal órgano. Ustedes no van a hacer eso, ustedes van a ir a decir, ah, es que fui al mastólogo y me dijo que tenía un quiste en las mamas. Entonces, ahí ya usted sabe que hay un foco de Hammer, que el cerebro está tocado y que automáticamente lo toca en su cuerpo. Así de simple. Y por ese cáncer de mama es que vamos a poder comprender cuál es el conflicto, porque Hammer nos deja las pautas para saber qué ocurre en ello. Y luego viene un tercer criterio de función correlativa. Este criterio de función correlativa me muestra que todo programa afecta mi psique, mi cerebro y mi órgano, generando un síndrome de Dick-Hammer. Y este síndrome de Dick-Hammer tengo que hacer una resolución del conflicto. Es decir, tengo que ver y aceptar que llega una enfermedad para luego ir a la normalidad. Si yo vivo el suceso y no lo resuelvo, yo voy a estar todo el tiempo enfermo. Si yo vivo el suceso y observo y reconozco en mí cuál es el trauma emocional, biológicamente esto va a estar resuelto. Por tanto, voy a sanar. Para yo poder sanar, tengo ya mi primera parte, que es ver esto en mi primera ley, en la ley del hierro. Ahora bien, en esta función correlativa, que ya hemos visto las 3, ¿qué se va a mostrar? Se va a mostrar el desarrollo de la evolución del conflicto. ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo veo? Para dar paso a esta segunda ley, y es que las 2 fases de la enfermedad. Nada existe sin su contrario. ¿Y qué ocurre con esta segunda ley?
En esta segunda ley podemos observar que podemos llevar la enfermedad en dos formas, en dos fases. La fase de simpaticotonía y la fase de vagotonía. Para luego, con estas dos fases, poder pasar a la fase de normotonía. La fase de simpaticotonía se muestra en el día y es como el cuerpo humano reconoce una enfermedad y puede observar que en el día tiene algunas señas o muestras para ver que está enfermo. Y en la noche, en fase de vagotonía, podemos observar que existe la resolución del conflicto. Y viendo en tema muy coloquial, esto es lo mismo que le decían las abuelitas, que le decía, vaya y descanse, que mañana se va a levantar mejor. Pues estas señoras no eran familia de Hammer, pero tenían una sapiencia enorme. ¿Por qué? Porque en efecto, el sueño repara. Si yo tomo el sueño de manera apropiada, preparo todo para poder dormir en tranquilidad, reparo. ¿Cuál es el mal de esta era? El mal de esta era es que la gente no duerme. Y como la gente no duerme, por tanto, no repara y se deteriora más rápido. Ah, pero es que yo estoy acostumbrado a dormir en el día y a dormir en el día y en la noche yo estoy activo porque la vida en la noche es más sabrosa. Ok, perfecto. Maravilloso para usted. Vea cómo trabaja con su biorritmo y vea cómo es su regeneración. Si su cuerpo se adapta y logra cambiar a eso, maravilloso. Pero si su cuerpo no logra adaptarse a eso, entonces quiere decir que su cuerpo no regenera tan rápido. Esta segunda fase me viene a mostrar que eso que yo diga, bueno, es que el médico dice que yo tengo un cáncer, pero eso es mentira porque yo me siento de un bien y yo voy a echar para adelante y todo va a ser maravilloso. Me dice que no es así, que tiene que haber un reconocimiento de la enfermedad y que obviamente si yo tengo una enfermedad deben de ser más lento. Voy a explicarlo por medio de un ejercicio muy fácil que a todos nos ha dado. Vivamos en el país que vivamos, conocemos lo que se llama gripe. Y no voy a enfatizar en COVID o no, un simple catarro. ¿Qué ocurre con un catarro? Me levanto hoy, estoy muy bien y a media mañana me empieza a molestar la garganta. Entonces, en esa molestia de garganta, yo digo, cónchale, me siento como rara. Y cuando como, me siento como muy pesada, como que no quiero nada, pero yo sigo en mi trabajo. Y me empiezo de pronto como a dar un poquito de calentura y entonces voy trabajando más lenta. Y hay un momento donde digo, no, no aguanto, cargo un malestar demasiado grande, salgo de mi trabajo a la hora correspondiente y llego a mi casa y le digo a mi esposo, encárgate del niño porque de verdad no puedo ni siquiera hacer la comida, me siento mal. Tu esposo te sube un té, te sube unas pastillas y tú te haces un baño de agua caliente y te acuestas a dormir. En la noche, a eso de las 3 de la mañana, sientes de pronto como un poco de fiebre, te mueves mucho, el frío te molesta, sientes calor, sientes frío, vas al baño y vuelves. Y te acuestas a dormir hasta la mañana siguiente. En la mañana siguiente, oye, amanecí mucho mejor, sí tengo un poquito de flujo, de moquito, pero así puedo ir a trabajar tranquilamente, me voy a tomar otras 2 pastillas y me voy a trabajar. Y así pasa un proceso de aproximadamente 3 días que lo que provoca es tomar sopa. Pues ese reconocimiento de la enfermedad no es otra cosa que poder observar que algo pasa en nosotros. Y justamente en esta segunda ley se nos explica todo el proceso de qué pasa con nuestro cuerpo. Pero en tema general vamos percibiendo cómo lo voy llevando. Es como esas personas que dicen, si yo como algo, si como caviar, me da alergia. Entonces yo siento como esto se me va inflamando, yo siento como me voy poniendo una erupción roja, como me van saliendo pepitas, y de pronto nadie te tiene que ver. Nadie te tiene que decir que estás brotado, que estás roja. Tú simplemente el cuerpo te va hablando y te va diciendo, siento que no puedo respirar, siento que me estoy calentando, ya me estoy observando y mi cuerpo va cambiando de color, salen más protuberancias. Y en la noche tengo otro proceso. Es por eso que muchas personas en algunas enfermedades no pueden dormir bien. Es decir, yo tengo
que primero tener un conflicto en mi vida, así no lo reconozca, para yo poder pasar a mi segunda ley, que es el reconocer que tengo esa enfermedad. Para dar paso a la guinda del pastel de las 5 leyes biológicas. Y esta guinda del pastel es el sistema ontogénico de los tumores y de las enfermedades equivalentes. Y es que más allá de lo complejo, todo es simple. Aquí todos hemos estado en el vientre de mamá. ¿Y qué hizo Hammer? Hammer vino a mostrar cómo los pensamientos y vivencias que tenían los padres en el momento de la concepción, de la gestación y del nacimiento de sus hijos pueden estar influyendo en la vida de hoy. ¿De qué forma? Con las enfermedades. Él viene a mostrar científicamente que lo que ocurre en barriga de mamá puede afectarme, puede afectar al bebé. Que la relación que mamá tuvo con papá puede afectar al bebé. Y va mostrando cómo a través de esas capas embrionarias puede experimentarse lo que el niño va a vivir de adulto. Porque dependiendo del área cerebral que haya sido activada, ese conflicto biológico va a afectarse un órgano de manera fisiológica o puede afectarse un tejido. Y en esta fase también es tocada psiquis, cerebro y órgano. Por esa razón es que en cualquiera de las leyes biológicas vamos a tomar psiquis, cerebro y órgano. Y que tenemos etapas en las cuales están demarcadas dentro de mi embarazo como una etapa de supervivencia, etapa de protección y seguridad, etapa de comparación, de competencia, etapa de relaciones. Y de cómo estos marcadores, estas etapas, vienen a determinar el conflicto que yo tengo. Entonces podemos observar que este embarazo viene a traerme a mí que marcadores de conflicto por medio de en mis capas embrionarias donde yo digo, ah, es que en tal época hay un conflicto de separación y si hay un conflicto de separación, ¿qué va a ocurrir? Que sufro de la piel. Y entonces las personas dicen, yo era una niña muy sana, pero a los 30 años me dio psoriasis. ¿Y qué ocurrió? No, nada, en mi vida todo chévere, mi mamá chévere, mi papá chévere, todo muy bueno. Eso es lo que te dice la mentira. Cuando empiezas a ver la realidad, te van a decir, es que a los 29 años me secuestraron. A los 28 años, que tengo un caso así. A los 28 años lo secuestran, a los 29 tiene la libertad y a los 30 le da psoriasis. Ha hecho todos los tratamientos científicos de psoriasis y no ha sanado la psoriasis. Tiene una dieta donde solo puede comer pollo y verdura, vegetales, perdón, pollo y vegetales y no ha sanado la psoriasis. Se aísla de su familia inconscientemente, se aísla del mundo inconscientemente y es que muchas veces guarda un silencio donde nadie con la familia habla. Entonces, es cómo llevar a esta persona a que pueda comprender que esa separación que le tocó vivir todavía está en el inconsciente. Todavía la lleva. Pero muchas personas no requieren de un secuestro. Esa es porque es muy clara. Pero muchas personas no requieren de un secuestro. Requieren de un cuento más o menos como mi mamá ama a mi hermano y yo soy la negra de la familia. Y entonces mi mamá todo se lo da a mi hermano. Inconscientemente estás hablando que te sientes separado. Y te sientes separado de esa mujer que te llevó en el vientre. Hay familias donde la normalidad es que sufran de la piel. Psoriasis, caspa, cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque pertenece a nosotros. Que si de pronto hablo y digo, mi mamá tiene osteoporosis, yo tengo osteoporosis, todas mis tías tienen osteoporosis, ¿y qué ocurre? Ocurre que hay un conflicto de desvalorización que viene dado por las creencias que están desde el vientre materno. Pero si yo trabajo ese conflicto,
no necesariamente voy a tener osteoporosis. Y ojo que puedo hablar que los huesos, los tendones, los músculos se pueden regenerar, tenga la edad que tenga. Eso de que tienes que tomar toda tu vida ácido hidrohialurónico y tienes que tomar calcio para vivir bien, más bien trabaja el tema de desvalorización. Y si quieres te puedes tomar tu pastilla por un tiempo que cuando tú vayas a hacerte tu densitometría ósea va a cambiar. Tu testimonio va a cambiar. Olga, el vitiligo es otro tema que sí entra aquí, pero cuando vamos a hablar del conflicto del vitiligo, va más hacia el transgeneracional. Porque lo que activa el vitiligo mayormente son temas transgeneracionales. Dice Joana, me pareció escuchar en otra charla que la enfermedad no se hereda, se hereda es la creencia, ¿verdad? Joana, eso se llama epigenética y eso lo descubrió Bruce Lipton y eso lo vamos a ver nosotros en el máster. En efecto, Bruce Lipton, después de trabajar con la maravillosa oveja Dolly, empezó a darse cuenta que todo el conflicto venía en el ADN, en el tema de que tengo por un ADN una información de una impronta genética. Y eso lo traigo. Tengo los ojos de mi papá, tengo la boca de mi abuela, ahí lo vemos, maravillosamente. Pero que más allá de eso, también traigo un cúmulo de creencias en las cuales se van mostrando los conflictos que voy desarrollando. Por tanto, por esa creencia, el conflicto que tiene mi mamá es mi mismo conflicto. Un ejemplo sobre las creencias. Hay núcleos familiares que se desnudan todos en la casa como si fuese normal. O sea, el hijo se desnuda delante de la mamá, el hijo se desnuda delante de sus hermanas, la esposa que va llegando también se va desnudando y pasa a ser un proceso normal en la familia. Hay unas familias que el papá nunca ha visto los órganos genitales de sus hijos. Menos se los ha tocado o menos nada. Y es que para algunas familias eso es normal y para otras es normal lo otro. Entonces, si usted viene una creencia donde todos andamos desnudos y somos felices y comprendemos que es un cuerpo humano, pues lo que usted va a llevar a su hogar, cuando usted tenga un esposo, es que usted también se va a desnudar. Pero si en su hogar usted no estaba ni siquiera desnuda delante de su madre o de su hermana, el proceso para este núcleo familiar va a ser el mismo. A excepción que tengan flexión las dos, flexibilidad las parejas, y entonces empiecen a incursionar en su vida nuevas cosas. Porque aun y cuando tenga una relación sexual con él y me vea, voy a estarme protegiendo porque tengo un pudor, que es una creencia instaurada en mí. Eso es lo que ocurre. Entonces podemos observar cómo en esta tercera ley vamos a ver nuestras capas embrionarias, cómo se manejan y en qué etapa, en qué capa embrionaria se van a ver las diversas enfermedades que la persona puede trabajar. Luego tenemos una cuarta ley y esta cuarta ley que nos viene a mostrar. Nos viene a mostrar los sistemas ontogénicos de los microbios. A mí me encanta decirle, son los trabajadores especializados a las órdenes del cerebro. Y es como en esta cuarta ley, Hammer viene a observar que esos hongos, virus, parásitos, bacterias que están dentro de nuestro cuerpo, vienen a reparar. Es decir, todas esas creencias que teníamos adjudicadas en que el virus es malo, la bacteria es mala, el hongo es malo, todos nos vienen a matar, todas tenemos que eliminarnos a través de la publicidad de la televisión cuando mostraban esos hongos, virus, parásitos y bacterias que te vienen a atacar. En efecto, sí existen, claro que sí. Pero así como hay esos que existen, que vienen a aprovecharse de mí, yo tengo unos especializados en mi cuerpo. Y el que tengo en mi rostro no es el mismo que tengo en mi axila y no es el mismo que tengo en mis piernas. Por eso se le llama trabajadores especializados.
Porque simplemente, ¿qué vienen a hacer? Vienen a trabajar. ¿Pero de qué depende? De cómo yo los nutro. Porque si usted se está haciendo quimioterapia, ya usted sabe que usted a sus trabajadores especializados no los está nutriendo, no los está protegiendo y no le está buscando la mejor manera de que ellos regeneren. Usted, por manera científica, está aplicándose unas terapias para usted poder regenerar y lo que el cuerpo pueda dar. Pero si usted nutre a esos trabajadores especializados, las enfermedades, claro que van a llegar, pero usted las va a pasar más rápidamente. Entonces es muy importante en esta cuarta ley poder hacer un reconocimiento a esa microbiota y también poder hacer un reconocimiento de una parte de su cuerpo que usted no tomaba en cuenta, que es la nutrición. La nutrición no es solo para este cuerpo que me va a llevar a cómo estoy. Es también cómo alimento mi alma, porque obviamente mientras que mis pensamientos estén demarcados en un desastre de vida, mi sistema inmunológico va a bajar. Y por más bien que yo me nutra, esos trabajadores especializados no van a arrancar su tarea bien. Entonces tengo que hacer un trabajo conjunto donde yo tenga mi psique, mi cerebro y mi órgano para poder llevar el trabajo de nutrir. Por eso es que trabajar por separado no funciona. Trabajar solo en el cuerpo no funciona. Trabajar solo en el espíritu no funciona. Y trabajar solo en la mente tampoco funciona. Porque siempre va a haber una pata coja. Hay un impacto. Haces un movimiento energético. Tu cuerpo se enferma. Si no lo nutro como es, ¿qué va a ocurrir? Mis trabajadores especializados no los tengo bien potencializados y no voy a poder recuperarme tan rápido como quiero. Y esos trabajadores especializados van a venir a mostrarme qué requiero. Por esa razón es que cuando alguien está enfermo de una parte de un órgano, la gente le habla de un producto en especial. Ay, es que vengo saliendo de un cáncer de mama, comer ándano. Ay, es que vengo saliendo de un cáncer de mama, comer remolacha. Ay, es que acabo de cortarme, no comas yuca, no comas pescado. Pero lo hacen con el fin que eso no es bueno para esa zona del cuerpo. Entonces hay que seleccionar una dieta correspondiente. Y cuando hablo de dieta, hablo de una manera de comer que tú puedas nutrir en específico a esos hongos, virus, parásitos y bacterias que tienes en esa parte del cuerpo. Por eso es que siempre se habla, vamos a recuperar la microbiota. Porque lo principal va en todo mi tema del estómago, en todo el funcionamiento del estómago. Mientras que yo no lo tenga a ellos bien alimentados, pues por esa razón viene otro parásito y entonces me quema, me lacera. Entonces siempre dicen los médicos, no, ese vuelve. Usted ahorita lo mata con antibiótico y ese vuelve. No tiene por qué volver si yo vivo nutrido. No tiene por qué volver si yo veo el mundo de otra forma y no me amargo. Y por último, tenemos a nuestra quinta ley, que es la quinta esencia. Y esta quinta ley simplemente lo que hace es un reconocimiento a que el cuerpo humano va a tener cambios biológicos según como usted lo lleve. Y aquí no estoy hablando de hacerse cirugía, de hacerse apoyo, de sacarse costillas, de meterse, alargarse los huesos. No. Estoy hablando que el cuerpo humano, como usted lo ha traído, puede regenerarlo. Y esa regeneración puede traer a usted una mayor longevidad. Ese es un punto. El segundo punto es que usted afectó su cuerpo, tiene una enfermedad. Usted puede tomar esa enfermedad y puede salir. ¿Qué casos cuestan? ¿O qué casos no van a cambiar una artritis o una artrosis donde empieza a desfigurar la mano? Si usted cambia su nutrición y cambia su forma, es difícil que la artrosis cambie la mano, pero no va a sentir dolor. Las personas con este tipo de enfermedades tienen todos los días dolores crónicos.
Entonces, es cómo hacer que esa persona no sienta dolor. Y parte de ello es el trabajo completo, incluyendo nutrición. Si tomamos en cuenta que el tema de nutrición, eso es lo que estoy comentando, señora Sá, que si usted habla de curar la artritis, de llevar la mano así, a llevar la mano así, si usted tiene ya 10 años, 5 años con la mano así, bueno, solamente que se haga terapia y se aboque a su vida. Pero si usted trabaja en usted, puede quedar la mano así, pero no va a sentir dolor. O al menos va a poder decir, Beatriz, mira cómo la abro. Tuve un caso de una persona que tenía las manos apenas deformándose algunos dedos. Apenas deformándose algunos dedos. Y empezamos a hacer un trabajo con ella. Ella dice, Beatriz, sí lo tengo un poquito deforme, pero mira, mira, agarro y aprieto, no me duele. Y yo le digo, el trabajo es tuyo, cariño. La que se ha puesto con su alimentación eres tú, la que se ha puesto con las formas de herramientas de trabajo eres tú, la que empieza a ver el mundo de otra forma eres tú. Pero eso va en cada persona. Y la otra parte de la historia es que mantengas. Cuando nosotros transformamos nuestra vida con la convicción que va a ser así por lo que resta. Nadie dice, voy a empezar a comer X cosa y dentro de 6 meses lo dejo porque es que a mí me encanta el refresco y todo lo demás. No considero que no es que no lo tomes. Considero que tienes que estar atento qué es lo que ingresa a tu boca. Y más aún atento qué es lo que sale por allá abajo. Porque ahí vas viendo el movimiento de tu estómago. Por esa razón es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué, en poder observar si estos trabajadores especializados están trabajando, están funcionando en consenso completo o no están trabajando. Porque dependiendo de ellos, voy a pasar a mi quinta ley, que es la que acabamos de hablar. Así pueden observar cómo algunas personas con la misma edad, unas se ven más jóvenes y otras se ven mayores. Y así pueden observar cómo una persona de 40 años puede tener una enfermedad que le llamen irreversible y otras personas digan, no, no tengo esa enfermedad. Entonces dicen, no, es que la Sacha Fitness tiene una genética muy buena, porque imagínense con esa mamá que tiene. Sí, pero es que sáquenle la cuenta a la vida de Sacha Fitness. Que trabaje en ella, cómo lo ve, escuchen lo que habla, escuchen sus comentarios. Entonces tienen que tomar de Sacha Fitness no solo el producto que toma, que es puro nutriente, también es el ritmo de vida que lleva y lo que hace. Y es que cuando hablamos de la quinta ley, hablamos que esta quinta ley nos muestra que la única constante en el universo es el cambio. Nosotros podemos estar en cualquier forma y siempre lo que nos enseñaron fue el control. Si yo lo tengo, es mío. No es de ninguno de ustedes, es mío. Pero en mi vida pueden ocurrir cambios donde yo tenga que soltar el brazo para poder tomar algo, para poder mover una pantalla, para poder escribirles algo a ustedes porque no tengo manera de comunicarme. Y es que ese es el cambio que nosotros requerimos. A nosotros nos enseñaron creencias como si está bien, déjalo así. Las cosas se cambian cuando están mal. Pues bueno, ahí llegó la enfermedad. Ahí llegó la mal llamada enfermedad que les viene a decir, esto está mal, cámbielo. Pero por naturaleza, la quinta ley nos muestra es que siempre va a haber cambios, que es algo normal. O sea, es normal que salgan canas a la edad que salgan. Es normal que tenga algunas líneas de expresión. Es normal que venga prontamente la presbicia. Es normal que cuando me llegue la menstruación me inflame, que soy mujer. Es normal que los hombres, a medida que van creciendo, su vello se va poniendo más grueso. Es normal que a la adolescencia su voz cambie. Es normal.
Pero eso no fue lo que nos enseñaron a nosotros en nuestra creencia. A las mujeres, a la mayoría les enseñaron que la regla era sucia, que la regla era mala, que ojalá nadie lo supiera, que uno se inflama demasiado y que el vientre duele demasiado. Y es que esas creencias son las que nos vienen a afectar a nosotros. Y la otra es que así como vienen los cambios en el cuerpo humano, también hay los cambios en la parte de una enfermedad. Una enfermedad viene mostrándose hasta 7 años antes que sale. Y luego viene un trabajo arduo donde tenemos que trabajar en nosotros para poder sacar esa enfermedad. Pero esa enfermedad no viene a otra cosa que adaptarnos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Es decir, que lo primero que nosotros deberíamos de hacer al tener una enfermedad, así sea una artritis, es agradecer a la enfermedad. Porque gracias a ella nos estamos dando cuenta que lo único que nosotros queremos es mantenernos vivos, es sobrevivir. En este mundo como lo tenemos, así como está, así como lo llevamos. Y que esa forma como la llevamos no va a funcionar. Ahora bien, voy a esperar un poco más para, como nos paramos 3 minutos, para ver si logro tocar aunque sea 2 temas. El siguiente tema que tenemos es del señor Matt Fletcher y se llama Proyecto Sentido. Para mí es uno de los temas más frescos. Y es más fresco, es porque va a depender ese proyecto sentido de tu religión, de tu país, de tu vida. Dice la señora Rosa, tengo 72 años y no tomo ningún fármaco. Cuido mi alimentación y no tomo refresco. Señora Rosa, usted es de mi clan y del de mi madre. ¡Qué alegría! Gracias por su testimonio. ¿Qué viene a mostrarnos Proyecto Sentido? ¿Cómo afecta mi vida el Proyecto Sentido? Y es que este término es utilizado para poder identificar la programación inconsciente que viene registrada en nosotros. Y como mi papá, mi mamá, el lugar donde vivo, desde 6 meses antes de mi concepción, vienen a marcar mi vida. Y vienen a crear una personalidad en mí. ¿Y qué ocurre si mamá dentro de la barriga tenía pensamientos donde todo era armonioso, donde iba en fluidez, donde la vida era maravillosa? Que en ese caso de, no sé, de 90 para acá, no había eso. Había que la mujer, preñada o no preñada, tenía que pararse, tenía que hacer oficios, tenía que limpiar casa, tenía que atender al marido, tenía que atender a los niños, tenía que ir a buscar agua allá a un Hawái, y así sucesivamente. Porque eso es en toda América. Entonces, ¿qué ocurría con esos pensamientos en los cuales cuando el hombre era infiel, la mujer lo veía, tenía que callar, tenía y estaba embarazada de mamá, de mí? Acabo de ver que dice Adriana que se entrecorta. Cuando vi que se entrecorta, me detuve. Sí, ya vi. ¿Ya me escuchan bien? Rafael, ¿me escuchas bien? María, ¿me escuchas bien? Diana, ok, ya vi que Diana me dijo también que sí, los tres me dijeron que sí. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar que en este proyecto sentido, simplemente observar, sin juicio, qué ocurrió en mi barriga y qué es lo que yo muestro por medio de mis actos. ¿Cómo se puede definir mi vida por medio de los programas que metieron? Si mamá era una persona insegura, tímida, que vivía en un caos total, que vivía con miedo, que vivía con inseguridades, ¿qué creen que va a venir de mí? Un rechazo perenne. Entonces, este señor, Mark Fletcher, pudo observar que por medio de su vida, su mamá lo había programado para poder estar ella libre. Correcto, esas inseguridades se pasan, ese miedo se pasa. Este psicólogo francés pudo ver que cuando su mamá estaba en la Segunda Guerra Mundial, su mamá quería estar libre porque era protestante.
Entonces, ¿qué hizo? Cuadró con el esposo para salir embarazada y que ella tuviera mejores beneficios dentro de la celda o que fuera liberada más rápidamente. Marfrecher fue programado, fue concebido y estuvo 9 meses con unas puras mujeres, en la cual eran mujeres que estaban detenidas, pero que no estaba su mamá, porque la mamá no lo quería. ¿Cuál fue su resultado del programa de vida? Este psicólogo llegaba a tener el 100% de terapias efectivas en las mujeres con las enfermedades de esclerosis en placa. Las esclerosis en placa hacen sentir a la mujer como si estuviera en una cárcel. Estuvo 9 meses rodeado de puras mujeres detenidas. Y cuando él vio su vida y vio que eso ocurría, que ese era el producto del ser psicólogo, él dijo, nos proyectan, nos programan. O sea, ¿qué pasa con aquellas mujeres que están casadas y de pronto dicen, no, mi amor, tú no te vas a separar de mí? Venga para acá, vamos a hacer el amor porque yo voy a tener un muchachito suyo. Porque si yo tengo un muchachito suyo, usted no se va. Usted no me va a dejar a mí con la barriga. No, señor. Y usted me va a tener que mantener. ¿Qué ocurre con esos niños? ¿Qué ocurre con esos niños que llego y tengo mi muchachita, es mujer, y me dice el esposo, epa, no vea, vámonos para el segundo porque yo quiero un macho? ¿Quién va a tener mi apellido? Porque esa niña tiene mi apellido y cuando se casa pierde el apellido. ¿Qué vamos a hacer con eso? A poder tener un macho. Y entonces tengo otra hembra. No, vea, vámonos para el tercero, porque yo quiero un varón. ¿Qué va a pasar con esas dos niñas que son mujeres? ¿Qué ocurre en ellas? ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos un proyecto sentido donde yo soy biodescodificadora? ¿Y saben qué quiero que sea mi hija? La mejor biodescodificadora. Y voy a tener todas las emociones maravillosas en la barriga y le voy a leer cuanto libro hay a mi hija para que ella sea extraordinaria biodescodificadora. Y resulta que yo estoy queriendo planificar tener un parto normal. Pero ¿qué pasa con aquellos partos bloqueados, con los partos muy rápidos, con los partos lentos, con los partos tardíos, con los inducidos, con los que son por cesárea, con los que son por force? ¿Cómo veo eso en mí? ¿Qué pasa con esos proyectos sentidos que vienen a mostrarme lo que ocurre en cada uno de nosotros? Lo que me muestra. Muchas de las veces con hijos y sin hijos se termina la relación. Claro, Diana, pero recuérdate que dentro de cada uno de nosotros hay unas creencias. Los prematuros, señora Carmen, se toman normal. Para todo niño son 9 meses. Para todo niño son 9 meses. Entonces, podemos comprender qué pasa cuando mueren los niños, cuando hay abortos espontáneos y después vienen otros niños. ¿Qué pasa cuando hay un niño y después vienen los abortos espontáneos? ¿Qué es lo que los padres heredan a esos niños que vienen a mostrarse? Todo eso lo vamos a ver en el proyecto Sentido. Todo eso. Esas proyecciones, ver esos momentos en los cuales los padres tenían esas proyecciones o esas intenciones hacia nosotros. Poder observar eso. Y esto es un caso de mi familia. Tengo en mi familia, eh, mi primo es atleta, fue porque ya está muy adulto, fue atleta. Y él tiene su primera hija. Y su hija, él la programó para que fuera atleta. Es decir, de semana, su hija a un puesto reconocido. Hoy, eso graba, porque era volver a recordar cuando él ganaba esas competencias. La hija súper orgullosa decía que se sentía feliz, pero yo sé que no es ella, eso es del papá, porque el papá arregló todito para que ella hiciera lo que él hacía. ¿Qué le preocupa a él? Que su hija es mujer, no va a poder con todo su emporio. Yo le digo, esa puede, si esa eres tú, esa puede.
pero él está acostumbrado a que las mujeres tienen que ser protegidas por un hombre. Entonces, logro ver en mi misma familia, y no ando explicándolo, cómo se muestra el proyecto sentido. ¿Qué pasa con aquellos hijos que están en sustitución? ¿Qué pasa con aquellos hijos que presentan yacente? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los muestro? ¿Qué pasa con ellos en su vida de programación? Con aquel hijo que tiene un gemelo evanescente. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un gemelo evanescente? Que llegó alguien con nosotros, pero no terminó de formarse. Con esos niños medicamentos o con los niños bastón. Ese es muy famoso. Ay, es que yo soy la que cuido a mi papá y a mi mamá. Es que yo soy la que siempre voy a estar ahí. Con ese maravilloso mosquetero de la reina que ve a su madre como la ve. Entonces, este Señor nos viene a mostrar cantidad de formas en las cuales nosotros venimos a ser programados y venimos a mostrarnos ante el mundo, creyendo que lo que nosotros hacemos es netamente a conciencia de nosotros y no es así. Entonces, cuando no nos gusta lo que estamos viviendo, le tiramos toda la culpa a la familia y decimos, la vida es así, no lo he inventado yo y me tocó cargar con esta familia que aparte yo no quería. Ellos me pidieron. Y entonces vamos escuchando cómo las personas muestran su ira, su rabia, su descontento ante aquellos que están viviendo la situación. Para los que son venezolanos, hay un caso actualmente muy puntual en Venezuela y es aquellos niños que son criados por los abuelos. Sí, en otros países hay abuelos que crían a los niños, sí, pero lo que se vio desde el año pasado con el tema de las votaciones y los abuelos fue descomunal. Estamos hablando de una sociedad que quien está criando a esos niñitos son abuelos. ¿Qué pasa en ese programa? Papá y mamá tienen que irse del país, cruzar un Darién, agarrar un vuelo, irse en bus para poder mandar el sustento para sus papás y para su hijo. Pero el hijo en realidad lo ve así. ¿Qué ocurre con ello? ¿Cómo lo ven sus abuelos? Muchas veces le digo, ¿y si vuelve a llegar tu hija, cómo van a hacer? Pues irá a vivir conmigo en la casa, pero yo a mi muchacho ya no se lo doy. Digo, es tu nieto. Sí, pero es que ya yo lo he criado. Ese lo he formado yo, Beatriz. Que se vayan ellos otra vez, pero que a mí no me quiten mi muchacho. Si esa es la luz de mis ojos, ese es el motivo por el que yo todos los días me levanto. ¿Qué me trae a colación eso? ¿Qué pasa con esos niños que rechazan? ¿Qué pasa cuando le ponen el nombre de las dos abuelas? Ah, es que mi nombre trae mi nombre de mi abuela por parte de mamá y por mi abuela por parte de papá. Eso, ahí ya vamos programados. Imagínense cuando hablamos de la Jubilee, que tiene el nombre de mamá, hermana, prima, comadre, amiga y abuela. Y que con tanto orgullo, yo hasta he anotado algunos nombres porque me causan tanta, que nombran, y esto es por tanto, y este es por tanto. ¿Y cuántas personas van? Van 4 personas en un nombre. Y yo digo, ah, ok. Una vez me hizo un trabajo un señor y él con todo el orgullo del mundo me dice, Beatriz, mi hijo se llama y me da el nombre. Y yo le digo, ¿y eso es por qué? Me dice, mi esposa, la mamá de mi esposa, mi mamá y yo. Y yo, 2 generaciones. ¿O qué pasa? Qué bello. iPhone dice, mi nombre es Venezuela. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un nombre de país? ¿Qué pasa con aquellas personas que le dieron el nombre de las novias que tuvo o de la suegra que quería? Dice la señora Heidi, es decir, una programación inconsciente que se manifiesta en la conducta del adulto. Ay, correcto, señora Heidi. Eso es. Y de eso vamos a hablar largamente dentro del máster en tema de proyecto sentido. Y es aquí como vemos que el señor Fletcher habla de las experiencias, deseos y proyectos inconscientes que los padres desde 18 meses antes hasta los 3 años de edad
Mayormente siempre se lleva 7 por el tema de observación del niño. Y como ese comportamiento habitual va a ser. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo de siempre. Si usted se siente bien como está, pues no va a haber transformación. Pero si usted siente que se le presentan dificultades, que el dinero no da, que todo el tiempo que le gusta algo tiene que moverse, que usted está esperando que ese hombre maravilloso llegue a su vida, que esa mujer maravillosa llegue a su vida y que sea así como usted la soñó, así como usted la quiso, con esa profesión tan espectacular es ello, entonces usted tiene que tomar la parte de transformación, porque ahí no es. Ahí no es. Y ahí pueden ver el cambio que ocurre. Vamos sobre la hora. Dimos un pequeño espacio, voy a seguir, o que si quieren parar la mayoría, puedo parar unos minutos, pero es que quiero hacer una meditación cortitita al final. Entonces no sé si me dé tiempo o no, porque también van a hablar los del siglo. Aquí hablamos del señor Salomón Sellan dentro del Proyecto Sentido, y el señor Salomón Sellan habla que el funcionamiento del Proyecto Sentido es el reflejo de lo que son los padres, es uno. Y aun y cuando yo pueda decir, no, 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 es verdad, mi madre habla español y yo hablo español porque me crié allá, pero ya yo hablo francés porque vivo en Francia. Y mi madre hablaba del éxito social y de lo que tenían, y yo hablo de ese maravilloso éxito social que yo también tengo porque para nosotros es normal. Pero la parte que podemos decir o de nombrar como negativa es que cuando mi mamá habla de un dolor enorme, yo salgo y digo, soy una extraordinaria psiquiatra. Todas aquellas personas que son terapeutas, todas aquellas personas que anden buscando una forma de ver diferente la vida, son personas que vienen de clanes familiares donde la cosa ya no aguanta más, donde tanto abuso sale a flor de piel, donde tanto maltrato se muestra, donde tanto aguantar, bien sea mujer o hombre, no se sostiene solo. Por tanto, tienen que venir personas a decir, ya va, yo levanto la mano, pana, o sea, tómate dos, no podemos seguir así. O sea, tú no te puedes venir a meter a mi casa y sacar mis coroticos y venderlos enfrente porque son mis corotos, los compré yo con mi dinero. Tuve el caso de una persona que el hermano le vació la casa para comprar droga y él confiaba en su hermano. ¿Qué ocurrió? Le dejó de hablar de su hermano, su mamá le dejó de hablar porque le dejó de hablar al hermano, entonces él quedó como el malo de la familia. Porque él tenía que apoyar a su hermanito menor, y si su hermanito menor vendió todo, era porque lo necesitaba. Pero como él es un egoísta avaro, entonces se pusieron todos bravos con él. Y yo le decía, ¿y cómo te sientes? Y empezó a llorar y me decía, me siento mal, Beatriz. Yo quería simplemente tener mis corotos, y cuando vengo, él me los vendió y ahora yo soy el malo. Empezamos a trabajar el tema de tener límites, ya su familia le habla. Ahora su hermano no va a su casa, pero le pide plata para comprar droga, y él siempre está en el dilema de, ¿le doy el dinero para la droga o no le doy el dinero para la droga? Pero ha puesto límites y la familia lo acepta. Eso es lo que vamos viendo en qué es Proyecto Sentido. Para cerrar esto, quiero mostrar cómo de otra época, de otra etapa, Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, habla lo mismo bajo un tema científico. Y es que los padres actúan como ingenieros genéticos incluso antes de la concepción. Los actos, pensamientos y emociones de los padres influirán mental como físicamente en el futuro del hijo. En las etapas finales de la maduración del óvulo y de los espermatozoides, se ajusta la actividad de los grupos de genes específicos que darán forma al niño que está por nacer mediante un proceso llamado impresión genómica. Es decir, si alguien tenía alguna duda de aquello que dijo Fletcher para su tiempo, Bruce Lipton en epigenética, que no habla del proyecto sentido, sino que está hablando cómo de manera científica puede evidenciarse la misma información. También vamos a ver epigenética en el mantra.
Entonces, es poder comprender qué ocurre en nosotros. Y por último, vamos a tocar un tema al cual yo lo amo. Se trabaja en muchísimas técnicas, en muchísimas herramientas. Creo a ciencia muy cierta que en biodescodificación es donde se ve la mayor amplitud. Y por eso puedo decir que casi que la mitad es los diversos tipos de transgeneracional que podemos ver en nosotros. Como yo soy una sororidad con las mujeres y amo a las mujeres en el sentido de ver todo lo que han vivido, imagínense una mujer que para el año de 1900 iba a psiquiátricos, que antes de ella estuvo María Toro, pero iba a psiquiátricos y hacía trabajo cuando las mujeres solo mantenían la casa y se ocupaban de la casa. Y es que Anselin viene a decirnos que los duelos no resueltos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes, las lealtades familiares invisibles, pasean sobre los hijos y los descendientes. Señores, lo que no se expresa en palabras, se va a expresar en dolores. Esto lo dijo Anselin desde el tema de la mente, del cerebro, de la psiquiatría. Hammer dijo lo mismo. ¿Desde dónde? Desde el tema de la ciencia, de lo constatado, de las leyes. Entonces podemos observar cómo al día de hoy hay mucho que trabajar en nosotros. Pregúntenle a cuántos de su familia han trabajado los duelos. Todo el mundo ha tenido un duelo. El que no ha tenido un duelo de mamá o papá que murió, ha tenido un duelo de una abuelita que lo crió, ha tenido un duelo de una tía, ha tenido un impacto de un compañero de estudio que murió joven, ha tenido una botada del trabajo donde genera un duelo, una novia que lo dejó que genera un duelo, un animalito de compañía que muere genera un duelo. Y así vamos pasando la vida de duelo en duelo. Y eso es lo que le llaman cerrar ciclos. Yo estaba trabajando en una empresa, monté una empresita, la cosa no se dio, cerró. En pandemia yo tenía un negocio muy próspero, cerró. Todo el que haya vivido la pandemia, o sea, los que estamos aquí, todos tenemos que trabajar duelo. Porque la pandemia fue poder cerrar un ciclo, ver muchos amigos morir, ver mucha gente morir, estar usted entre la vida y la muerte, probablemente, cambiar de su forma de trabajo. ¿No recuerdan que las imágenes era la persona bien bella de aquí para arriba y de aquí para abajo estaba con pijama o estaba con un short o estaba de cualquier forma? ¿Y por qué es eso? Porque hemos tenido que adaptar a una vida. ¿Ustedes se imaginan en los años 80 dando clases de esta manera? ¿Ustedes se imaginan en los años 70? Le iban a decir que no estaban capacitados porque uno tenía que tener un cuaderno, un lápiz y una pizarra que era verde que manejaba con una tiza. Actualmente ya ni siquiera hacen eso porque todo lo van reflejando en láminas donde lo van explicando. Y así sucesivamente hay cantidad de formas de estudiar. Usted antes tenía que agarrar un libro físico y leerlo. Ahora hay audiolibros, hay PDF, cantidad de maneras. Y es más, por si es más flojito, en YouTube puede haber conferencias de 1 hora sobre un libro y usted dice, con la conferencia me leo el libro, porque conozco cantidad de personas en ese caso. Entonces cada uno de nosotros va a buscar la manera cómo adentrar en esta vida en la cual tenemos que trabajar, contando esas lágrimas que no pueden derramar para que no los vean vulnerables, para que no vean qué es lo que sienten. Cuando tenemos a un hombre presente, cuando un hombre se abre, cuando un hombre dice lo que lamenta, cuando un hombre habla de su enfermedad, yo le digo, usted no necesita hacer más nada conmigo, usted tiene 20, porque ¿cómo un hombre le cuesta mostrar su vulnerabilidad? Para el hombre es más fácil simplemente poner un carón, decir 2 cosas y cerrar una cámara. Se puede sentir juzgado, se puede sentir amenazado, se puede sentir de diversas formas. Porque eso es lo que se llevó. ¿Cómo yo digo un secreto de familia? Porque decir, es que en mi familia hay gay, probablemente para mí es normal, pero para otra persona puede ser completamente penoso. Pero más penoso aún es decir
Yo tengo un tío que ha matado 5 personas y que le pagaban para poder matar a alguien. Entonces, podemos comprender cómo cada uno de nosotros puede verse visible en el trabajo de Annie Anselin. Cómo cada uno de nosotros trae trabajo por hacer para liberar probablemente a los hijos, como lo habló ayer el Señor, para los descendientes, pero también para uno. Porque también uno quiere estar libre de cargas. También uno quiere poder decir, me voy a sentar un rato para poder disfrutarlo. Dice el señor Rafael, las lágrimas no derramadas se transforman en tumores o tantas otras expresiones del cuerpo. Correcto, las lágrimas no derramadas se transforman, y voy a llamarlo así, en enfermedad para que puedan comprender de la magnitud que hablo. O sea, calvicie, herpes, tumores, gastritis. Eso es lo que me va a llevar. Todos nosotros estamos marcados por la familia a la cual pertenecemos. Todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener un material genético que cuando te ve a alguien te dice, wow, Diana, eres igualita a tu mamá. Tienes los labios idénticos a los de tu papá. Pero aparte de eso, también vamos a tener las profesiones. En mi familia todos son, ¿alguien vio Coco? ¿Alguien vio Coco de Pixar? En mi familia todos somos zapateros. Pero si alguien intenta ser cantante, no puede. En mi familia todos somos ingenieros. Pero si alguien quiere ser actriz, no puede porque eso no da dinero. Da dinero a la ingeniería. Se respeta la ingeniería. Los artistas son un poco vacíos. Dice el señor Rafael, tuve un profesor insigne en la universidad que decía que cuando su alma quería llorar, le daba gripe. Así tenía la libertad de llorar a moco tendido. Y es que, en efecto, muy bellas palabras, la gripe es las lágrimas no derramadas cuando son esos mocos tendidos. En realidad no es la gripe, en realidad es el moco, el fluido, lo que da ese tema de poder llorar. Y es que, en efecto, nosotros estamos conectados. Por eso es que las personas que van envejeciendo, se les va viendo. Y usted puede ver unos abuelos tan bellos y usted puede ver unos abuelos que le dan miedo. Pero depende de los traumas que vaya teniendo y de si esa persona ha logrado sanar esos traumas o no. Muchas personas, ya con su sapiencia, no necesitan, digo personas mayores de 70 años, no necesitan un terapeuta, pero sí pueden tener un amigo de guía espiritual, un sacerdote, un pastor o lo que sea, que les dé ese espacio para poder hablar sobre la comprensión que ellos quieren tener. Y en su observación, porque pasan más a ser observadores que habladores, pueden ver y hacer pausas para que vean la vida completamente diferente. Y entonces ahí va, sin prisa alguna. Hemos heredado las formas de actuar y hemos heredado los miedos. Y es que los miedos van intrínsecos. Es una manera en la cual las personas pueden desear no ser así, pero lo terminan siendo. Entonces, también tenemos las limitaciones, y estas limitaciones le van a decir a las personas, es que tú te limitas demasiado. Sí, pero ¿cómo hago yo para no ver eso que puede generarme un trauma? O que pudo haber sido generado a través de un trauma. Y quiero cerrar hablando de alguien que ha traído al mundo un plus y que aun y cuando científicamente nunca lo comprobó, sí lo manifestó en libros. Esos libros los tengo en PDF, que son de la señora Luisa Hay. Y es que ella logró observar que por medio de sentir el alma y de yo trabajar con mi consciente por la repetición de la palabra, podía sanar un órgano. Entonces, ¿qué trabajo hizo Luisa Hay? Trajo una enfermedad, y esa enfermedad que va basada en lo mismo de Hammer, que va basada en lo mismo de la medicina china, ¿qué vino a mostrar? Vino a mostrar que puedo
por medio de una afirmación de manera escrita o repetitiva constante, sanar un órgano. Por esa razón, particularmente a mí me gusta traer siempre a colación a Luisa Hay. Además que mujer estuvo en mi misma etapa de vida y que logramos ver que vida que ella como decía el Papa Francisco hacia el fútbol. Hay muy buenos jugadores, pero hay jugadores. ¿Alguien me ve o me escucha? Vamos a hacer una meditación por la hora. Ojalá no se nos caiga para entrar a proceso de cierre. Pero con esto quiero hablar que el estar en equilibrio solo lo vas a saber cuando puedas observar que nadie te hace roce. Que pregunta algo, lo pregunta desde sus miedos, desde sus limitaciones, desde su problema, pero no porque eres tú. Que cuando logro ver que algo pasa en mi cuerpo, lo noto. No necesito que nadie me lo diga, porque ya yo lo vi en mí. Y que mi afán de poder tener lo que quiero, de poder hacerse todo como yo lo quiero, simplemente lo deje de un lado y que reciba las cosas tal cual lleguen. Así. A mí me ha sacado hoy 2 veces ya, y entonces lo que hago es respirar. Este es el proceso. Respiro y muevo. ¿Para qué? Para que pueda darse el internet y que a ustedes les pueda llegar la información. Porque parte de esto es que ustedes puedan vislumbrar que hay más en la vida, que hay más de lo que teníamos comprendido, que hay más de lo que nos habían aclarado, que hay mucho más en nosotros de lo que habíamos querido que fuera. Y que para eso hay simplemente que liberarnos. Y así, señora Carmen, liberarnos respirando y fluyendo, observando, haciendo comprensión de las experiencias que nos toca, liberando, reprogramando nuestra vida, reactivándonos, borrar ese resentir, sacar ese cuento de, mira, a mí no me alegra que a alguien le vaya mal, pero si es con ella, a mí me da un fresquito, ¿sabes? Hay palabras diarias que lo marcan a uno y que dicen, mire, si a él le da fresquito con esa persona, le da fresquito con todo el mundo. Si yo quiero que a una persona le vaya mal en la vida, yo quiero que a todo el mundo le vaya mal en la vida, incluyéndome a mí. O sea, usted me está diciendo que si yo quiero que le vaya mal a la señora Diana, ¿es que yo quiero que me vaya mal a mí? Sí, porque somos un todo. Si yo quiero que la información llegue a ustedes, es porque sé que la información está en mí. Ya esa creencia de que guárdate la información, porque si tú la tienes, tienes oro en polvo. Mi amor, con esta globalización, a Salomón Sellan lo conoce todo el mundo. Lo que hay es que investigar, tomar horas de lectura, internalizar, llevar en concordancia psique, cerebro y órgano. Porque de papel y de lectura tenemos cantidad de profesionales. Eso es lo que llevo a ello. Eso es lo que quiero en mi estudio. Cuando empecé en sí, les decía, yo quiero algo que haga convertir, que donde yo llegue pueda esa persona convertir su alma. Y la gente me miraba. Ah, interesante. Pero en sí es poder cambiar en nosotros.
Ahora bien, minuto 36 nos da espacio. Ustedes pueden sentarse, pueden tumbarse. Vamos a ir un poquito a nuestras memorias interiores. Sí, Patricia, el día jueves comienzo nuevamente con la 1, la 2 y la 3. Y el día lunes vuelvo otra vez con el 1, 2 y 3 por la promoción que está haciendo el lanzamiento. El que quiera volver a ver las clases, no las grabadas, sino clases en vivo, puede los días lunes, martes o miércoles, o jueves, viernes y sábado, para que vean que básicamente la lámina va a ser la misma. Pero ese día, dependiendo de esta servidora, pueden cambiar los temas de ejemplos. Así que tomemos nuestro espacio para nuestra meditación del día de hoy. Muy cortita, muy tranquila. Nos centramos, ponemos nuestros pies en el piso, nuestra columna recta. Respiramos, cerramos nuestros ojos muy levemente y simplemente nos damos este espacio para sentir, para sacar del inconsciente esas memorias. Y nos abrimos. Y esos ojos muy lentamente cerrados vienen a hacer una toma de posición en la cual me voy a sentir cómodo. Y inhalo fuertemente, retengo y exhalo. Y una vez más, inhalo fuertemente, retengo y exhalo. Y aún estando en conciencia de dónde estoy, la edad que tengo y todo lo que hago, simplemente tomo otra respiración y me permito relajar. Y por última vez, inhalo, retengo y exhalo. Y suelto y voy a mi respiración normal. Y en esa respiración normal me permito un poco sentir. Y ese sentirme relajado me permite ver que estoy bien. Y voy a pensar en mis hermanos. Uno a uno. Piensa cada hermano que tú tienes, vivos y muertos. Y los haces desfilar delante de ti. Y los saluda o le haces un lindo guiño. Y si han muerto, también tienes la oportunidad de verlos nuevamente. Disfrútalo. Y al haber reconocido a todos tus hermanos, das un espacio en blanco. Y ves cómo van llegando a ti tus padres. Y los saludas. Y aún si han partido, los visualizas. Y luego de ello, con esa sonrisa, ves cómo vienen caminando tus tíos y tus tías, los hermanos de tu papá y los hermanos de tu mamá. Y aunque son un poco pintorescos, tú a tu forma y a tu modo los vas a saludar. Y si alguno de ellos no los has conocido, los conociste muy poco, simplemente deja que pase frente a ti. Y con mucho respeto les saluda. Y luego queda ese espacio en blanco y te preparas. Porque ves que va caminando muy lento tus abuelos. Y si no los conociste o solo los conoces por foto, haz que llegue la imagen. Y si no tienes una imagen, haz una imagen de un solo color, que por definición tienes 4, 2 maternos y 2 paternos. Y espera calmadamente que lleguen a ti. Y haces una reverencia y los saludas. Y te llenas de gracia. Y más atrás ves muchas figuras. No los conoces bien, pero en realidad ellos son los hermanos de tus abuelas y tus abuelos. Y algunos de ellos, si conoces, les pones rostro, y si no, déjalos que vengan caminando muy lentamente, que son también parte de ti. Y también los saludas. Y más aún, van tomando sus pasos y se liberan. Y te quedas preparado, como diciendo, aún falta más. Y sí, alguno de ustedes tal vez conozca a sus bisabuelos. Si no, probablemente han oído hablar de ellos, o de sus nombres, o de su profesión, o de lo que tenía, o de las vivencias que tuvo, un episodio particular de su vida. Y ellos vienen caminando como ustedes quieren,
Y se hace esa imagen de persona y vienen ahí. Todos ellos son bastante, pero te aman y te reconocen. Si alguno de ellos no hubiese estado, tú no estuvieras hoy aquí. Así que le haces una reverencia y te llenas de gracia. Y ahora tú caminas muy lentamente hacia el centro de esa sala. Y en un primer círculo están tus hermanos y tus hermanas. Incluso se han muerto. Y en otro círculo están los padres. Este es el círculo familiar. Y luego un círculo donde están tus abuelos y poco más allá tus bisabuelos. Y así pueden aumentar el círculo con quienes quieran retomar muy lejos. Cualquiera de ellos. Y por definición estamos hechos de estos personajes. Es decir, que estamos constituidos genéticamente, médicamente, por los mismos genes de ahí. Y por eso están las semejanzas. Pero también tienes los mismos genes psicológicos, lo que llamamos las creencias. Y en eso hay toda una historia de cada uno de ellos. Y a lo mejor hoy ustedes están afectados por una persona en particular o probablemente por varias, que en función muestra la problemática de hoy. Y les propongo ir a buscar en ese árbol los elementos más importantes de la historia para permitirnos salir de esa historia, respetando la historia y las consecuencias, enfermedades y problemas psicológicos que no te pertenecen. Es momento de entregarlo. Y así podemos observar esta gran lección del transgeneracional. Es poder comprender cómo la historia nos pertenece de manera general. No nos pertenece de manera particular. Y por esta razón, cuando hacemos y vemos a toda esta familia, podemos desapegarnos más fácilmente de cualquier otra historia que haya ocurrido antes de nuestra concepción. Y al contrario de otras enfermedades en que la problemática está en nosotros mismos o desde el nacimiento. Y hacemos un leve suspiro y simplemente pongo en la mesa el día de hoy un conflicto que tenga y que mi intención sea simplemente liberarlo. Y toma ese tema. Y estos próximos días trabaja con ese tema, que vas a encontrarlo por medio del transgeneracional. Y con un reconocimiento de tu familia vas a poder resolver algo. Busca el tema. Ya con eso primero que te vino a tu cabeza, ese es el tema y es para ti. Dan las gracias a todos y permite como todos ellos puedan salir de esa sala en la que tú estás y te quedas solo. Y de pronto vuelves al lugar original donde estabas. Y haces conciencia de ese aquí y ese ahora. Y estás presente. Y estás en este momento. Y muy lentamente puedes ir moviendo los deditos de tus pies, los dedos de las manos. Puedes mover tu cuerpo y volver. Bienvenido. Si alguien quiere levantar la mano, dar su testimonio, hacer un comentario, tener una pregunta, por todo lo que ha recibido en estos 3 días, puede hacerlo. El espacio está dado. Pueden seguirme por Instagram. Mi nombre es Beatriz Vergara 111. Hay información sobre biodescodificación, sobre partes del cuerpo y sus relaciones, para que puedan ver algunos conflictos. Hay información de cómo poder nosotros tener reflexiones por medio de palabras o frases para la ayuda en el desarrollo de ustedes. Si alguien tiene preguntas, Viviana, si ya quieres entrar, puedes.
cariño. Hola, profe. Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, ¿me Sí, escucha? perfectamente, quedas con el Ah, grupo. ok. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, espero que Gracias, estén. nos vemos mañana, cariño. Claro que sí, profe, que estés muy bien, que descanses. Gracias, feliz noche. Gracias a todos ustedes por Gracias. estar, por pertenecer. Nos vemos pronto. Bueno, compañero, antes de finalizar y antes de que se desconecten, me gustaría darles las gracias por acompañarnos en estos 3 días gratuitos y recordarles varios punticos para que por favor lo tengan presente. Primero, recuerden que estos 3 días han sido un abrebocas o han sido información general de lo que vamos a empezar a ver el 19 de mayo, que ya es como tal nuestro máster completo. Entonces, para que lo tengan súper presente, recuerden que estas clases, como las del máster, van a quedar grabadas y las pueden volver pues a ver para repasar alguna información. La invitación en este momento es a que realicen su aporte, aquellas personas que aún no lo han realizado, para que lo realicen. Recuerden que en los grupos está Laura o estoy yo, Viviana. La idea es que con cualquiera de las dos se pueden comunicar y les vamos a brindar la información que ustedes requieran. Cuando realicen el aporte, esto les va a permitir que el 19 de mayo puedan ingresar a la clase como tal que vamos a tener, donde ya se va a desarrollar el máster completo. Recuerden que ese máster lo vamos a hacer de forma privada, solamente van a poder acceder a las clases aquellas personas que realicen el aporte. Entonces, la invitación para que por favor lo tengan presente. Como punto adicional, hasta el día de mañana, el valor es de $25 o $27, pues con el tema de los impuestos según la plataforma. Esto para que lo tengan presente y también puedan hacer, digamos que, sus respectivos presupuestos y hagan su proceso, pues, del aporte. Y para finalizar, recordarles que las personas que hacen su aporte tienen acceso a las clases en vivo, a las clases grabadas, al material de estudio y, por supuesto, a la certificación. Entonces, allí básicamente la información es para que lo puedan tener presente y puedan hacer su proceso de aporte. Voy